Bueno, estamos en horario. Yo voy a empezar con lo que iba a hablar, ¿sí? Yo lo que pensaba ver hoy, esperen que estoy con dos computers. ¿Cómo se comienza un coloquio? ¿Sí? Porque generalmente yo esto lo viví tanto cuando fui aspirante como cuando fui evaluador. La realidad es que el coloquio, por lo general, se comienza de manera equivocada, de manera errónea, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo se comienza un acta? ¿Cómo se comienza un diálogo? Y voy a plantear 2 o 3 ejemplos para que vean si esto es así. Tomé una problemática de técnica, porque justo el día que estaba preparando esto me mandó, debe estar por acá también, Speakerman anda por ahí. Speakerman estaba con esta problemática, estábamos elaborando esto. Y esta problemática plantea como problema, el tema central de esta problemática que está escrito es el siguiente. Los entornos formativos de mayor innovación tecnológica no se utilizan de forma óptima por problemas de actualización del conocimiento tecnológico del equipo docente. Estos problemas inciden en la mejora continua de la formación y en las prácticas de enseñanza y en el vínculo con las necesidades sociales de formación del mundo del trabajo y el contexto socioproductivo. Yo, digamos, al toque me puedo dar cuenta, no porque yo haya visto esta problemática o similares cientos de veces, sino porque hace mención esta problemática a 4 temas o 5 temas que son importantes, pero uno de esos temas es el tema prioritario, el tema central, ¿sí? Yo voy tratando de ir escalando esta problemática para que vean cómo surge de acá, cómo tengo que encararla en el coloquio. Entonces, los conceptos que aparecen, ¿sí? Esto para mí es básico, entender los conceptos que se trabajan, si quieren llamarlos temas o problemas que están ahí, y en orden jerárquico lo fui poniendo como surgen en la problemática. Entornos formativos, yo tengo que saber qué es un entorno formativo. Muchos directores, mucha gente que trabaja en la escuela técnica no sabe qué son los entornos formativos. Y entonces cuando va a hablar un coloquio, no sabe de qué está hablando. Pero pasa también en la secundaria común, en la primaria, cuando, no sé, hablan de profundización de contenido, por ejemplo. ¿Sabemos todos de qué estamos hablando? O por lo menos, ¿a qué apunta la provincia cuando nos habla de este tipo de conceptos? Bueno, esto es un tema que tenemos que entenderlo. Pues si yo no lo entiendo, no puedo hablar de algo que no entiendo. Luego nos dice o nos habla esa problemática de la capacitación docente, del conocimiento científico tecnológico, de las prácticas de enseñanza, del mundo del trabajo y del contexto socioproductivo. Automáticamente a mí se me vienen en la cabeza, pero así rápidamente, 2 fines de la educación. El primer fin de la educación, que está en el inciso A, generalmente todas las provincias tenemos los mismos fines de la educación, y el último o el anteúltimo fin que nos habla del conocimiento científico-tecnológico. Estos 2, yo tengo que hacer una relación ahí, pero para eso tuve que haberme sumergido en los fines. Eso ya es trabajar con una categoría de análisis, ¿tá? Pero antes de llegar a la categoría de análisis, yo tengo que hacer foco en algo, porque yo no puedo hablar en 20, 30 minutos o 2 horas si tuviese que desarrollar un escrito de todos esos temas. Fíjense que, a ver si puedo volver para atrás, yo no puedo hablar de todo eso en 20 minutos. Es imposible. Si lo quiero hacer bien es imposible. Entonces yo tengo que hacer foco. Yo no hablo de recorte. Muchos que hablan del método científico y hablan de hacer un recorte, a mí la verdad que si uno habla de las neurociencias y del valor que tienen las palabras en nuestro pensamiento, sobre todo cuando uno quiere elaborar un método, hablar de recorte indica a nuestra cabeza que tenemos que achicar algo. ¿Bien? Cuando yo hablo de foco,
de poner el foco en algo, si bien yo estoy centrando mi mirada en algo específico, la descripción del foco se agranda. Entonces yo ya no tengo solamente para hablar un tema problemático, tengo el tema problemático, los conceptos que tienen que ver con ese tema y el foco que yo hago. Yo, si tengo que hacer un foco en esta problemática específica de técnica, me enfocaría en los entornos formativos. ¿Por qué? Porque son tres entornos donde yo estoy formando al alumno en las prácticas de enseñanza que tienen que ver con cada uno de esos entornos y en el perfil del alumno que quiero, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo vaya a un entorno donde el chico vea costura, no sé, por decir algo, a un entorno donde el chico vea soldadura. Los perfiles son distintos. Entonces yo me planteo ya una especie de agenda en el foco. Es más, el foco ya me va a generar la posible propuesta, porque este entorno, que es de corto plazo, es una cuestión situada, me va a llevar al futuro de ese alumno que va a egresar con un perfil determinado. Entonces, el foco termina siendo el centro de lo que yo quiero plantear en ese coloquio o en ese escrito. Las ciencias, o el método científico, el método de investigación social, perdón, pero estoy agarrando el mate, nos habla del estado del arte, ¿sí? Uno tiene que trabajar con el estado del arte. ¿Qué es eso que existe previamente que sustenta o fundamenta un tema? ¿Hay una investigación anterior? Bueno, nosotros tenemos, cuando nos preparamos para una prueba de selección o para un concurso, fuentes de información, que son tres, básicamente. La bibliografía de autor, hay autores que nos hablan de los entornos formativos, hay normativa que sustenta los entornos formativos y hay documentos técnicos del nivel o modalidad. En las enseñanzas técnicas hay documentos técnicos para el nivel secundario, para FP y todas las cuestiones que tienen que ver con la escuela técnica. Así que si yo tengo en cuenta el estado del arte, tengo algo más de qué hablar. No solamente del concepto que yo tengo, sino de todos aquellos conceptos o todo aquello que se fue investigando en el tiempo sobre esta situación, ¿sí? Me da a mí mucha argumentación para poder desarrollar. ¿Qué otra cosa tengo que poner en juego acá cuando yo ya tengo el tema? ¿Sí? Y le hice foco, tomé los conceptos, todo. Para mí están estas 7 categorías de análisis. La primera, yo digo, bueno, si no tengo un buen dominio o no me puse a investigar de cómo considero el rol docente, porque les digo, a ver, para mí, y esto es para mí, lo pongo en mi libro, lo explico, a mí no me gusta considerarme docente y no me gusta considerar a todo el mundo docente. ¿Por qué? Porque si yo me guío por los estatutos, cualquiera es docente, ¿sí? Me gusta considerarme educador, pedagogo, maestro, profesor. ¿Por qué? Porque tengo título pedagógico. Si yo tengo una emergencia educativa, un médico, un abogado, pueden ser docentes, aunque no tengan el tramo pedagógico. Un alumno de profesorado puede ser docente, pero no terminó su carrera. Entonces, ¿por qué nos categorizan a todos igual? Podrían ser docentes y educadores, y habría una diferencia. Bien. Entonces, cuando uno habla del rol docente, hay que tener cuidado, sobre todo por la mirada del equipo evaluador que pueda tener en esa situación. Entonces, esta categoría, si quieren usarla, úsenla, pero profundicen sobre eso. Otra categoría para poder relacionar los conceptos son los fines de la educación. Las causas y consecuencias sobre esa cuestión, bueno, ahí, fíjense, esa problemática tiene causas y consecuencias sobre los entornos formativos. Una consecuencia no se usan. Causa, los docentes no están formados. Bien, tenemos causas, consecuencias. Los sujetos de la educación, las dimensiones de la gestión, las planificaciones y los resultados. Si yo analizo un tema desde estas categorías de análisis, obviamente
voy a tener un argumento, un sustento para poder desarrollar el tema. La descripción, si uno no entiende qué es la descripción, yo les diría, bueno, remítanse a las enseñanzas que tuvimos en lengua respecto de la descripción. ¿Qué es describir? Porque si yo no describo la situación, el que me está escuchando no va a entender de qué estamos hablando. La descripción implica que yo determine cuál es el tema central, que haga foco en algo, que conceptualice esas cuestiones y que lo relacione con otras variables, con categorías de análisis. Si yo no puedo hacer eso, es inútil que quieran hacer una propuesta, porque la propuesta no va a tener dónde caer esa propuesta, porque no hice foco en nada. Por lo general, cuando uno no hace el análisis correspondiente, las propuestas son, como lo dije al principio, burocráticas, autoritarias y conductistas. ¿Por qué? Porque terminan siendo un cumplimiento de la norma sin tener en cuenta la diversidad de la persona sobre la que se aplica. No hay análisis. Entonces, sobre esto, tengan cuidado porque por ahí nos vamos de foco. Bien, yo voy a tratar de leer dos cositas. Cuando yo voy a esta noticia, ahí está. Tiene un copete, tiene un título que yo dice, durante más de 10 años, Honda desarrolló en Japón, se llama Uni-One, tiene 6 ruedas, es una silla de ruedas, ¿no? Bueno, el tema es que cuando empieza, fíjense que si yo voy a una nota, esto está en internet, si yo voy a una nota, automáticamente hace una descripción de la situación, dice, las redes neuronales y la inteligencia artificial parecen listas para llegar a la modalidad de cumplir la función social, Bien, me hace una contextualización de la cosa. ¿Sí? Empieza un diálogo con el lector desde un contexto para que le vaya explicando ciertos conceptos que ahí lo señala, ¿no? Para después trabajar redes neuronales, está en negrita, inteligencia artificial, silla de rueda, dejando las manos libres para que la persona pueda accionar. Bien, fíjense que hay un párrafo introductorio. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Esto muchas veces es uno de los grandes errores en los coloquios o en los escritos. No hay introducción. La gente se tira a la pileta hacia un tema como si el otro que está leyendo ya tendría que saber. Sí, obvio, tenemos que saber porque somos docentes, el inspector que evalúa es un docente, pero son ustedes los que están armando un documento, un informe o un argumento técnico. Entonces, si yo planteo tener un espacio de responsabilidad, porque al principio está todo bien, no pasa nada, pero cuando ese director se enfrenta a situaciones administrativas, jurídicas, no sabe cómo resolver las cosas, porque no tiene argumentación, no tiene criterio. Entonces, esto parece tonto, pero es importante. Déjenme ver cómo vuelvo de esto. Es un cuento de Peter Pan, pero también vamos a ver la misma situación. El cuento comienza con una pequeña descripción de tiempo, de lugar. Hace tiempo, allá en 1880, vivía en la ciudad de Londres. La familia Darling describe una familia. Estaba formada por un señor, la señora Darling, sus hijos, Wendy, Michael, John, sin olvidarles de la nana y, por supuesto, el perro niñera. Vivían felices y tranquilos, y acá viene la problemática, ¿no? Hasta que Peter llegó a su vida. Ahí empieza a desarrollar el nudo. Bien, esto parece tonto, pero el primer error que se comete en un coloquio es no tener en cuenta un espacio del diálogo que sea introductorio sobre el tema. Bueno, llegado a eso, vamos a algo común y corriente de todos los días. Un diálogo en la panadería. Dice, buen día, buen día. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Ven? Ya tenemos ahí un encuentro de dos personas. Una le pregunta a la otra, ¿qué puedo ayudar? ¿Necesito 2 kilos de pan? Bien, ya por eso no hay una descripción de la panadería, pero podemos darnos cuenta que está en un almacén o en una panadería porque le pide 2 kilos de pan.
Entonces, algo más, nada más. ¿Cuánto le debo? 30 pesos, pagues. ¿Ven? Ahí, cuando nosotros hasta en el mínimo diálogo que tenemos, hay una pequeña descripción. Eso tiene que aparecer. A ver, si no me equivoco, ¿qué sucede en un coloquio? Y esto es fantástico. No hay descripción, ni foco, ni conceptualización, ni contextualización. Se comienza muchas veces de la siguiente manera. Uno de los aspirantes dice, en el marco de la Constitución Nacional, es más, en los escritos, si uno ve un escrito, también empiezan igual. En el marco de la Constitución Nacional, en el marco de la Ley de Educación, según el decreto tanto, según el régimen académico. Los que escuchan, si uno está escuchando eso, no sabe de qué está hablando. En cambio, si yo digo, los entornos formativos de la escuela son tales, tales y tales, ojo, la escuela secundaria común y la escuela primaria también tienen entornos formativos. Lo que pasa es que no lo describe así porque no diferencia de otros entornos. Pero hay entornos formativos. El campo de educación física, un Zoom, el propio aula, el patio, bueno, una salida educativa, son entornos formativos. Entonces, yo doy un concepto sobre eso y puedo decir, y de acuerdo a lo que plantea el decreto tanto o el régimen académico respecto de esto, y ahí meto la norma. Pero si yo empiezo de la norma descolgada, yo entiendo que cuando alguien habla de la Constitución Nacional, seguramente quiere hacer referencia a los pactos internacionales sobre el derecho de las personas que aparecen a partir de la Constitución de 1994. Pero no lo dice. Entonces yo puedo decir que según los derechos de las personas y que tiene derecho a la educación según la Ley de Promoción y Protección, y ahí podré mencionar el artículo si quieren o lo que fuese, entonces ahí se hace necesario pensar y asociar esos derechos de las personas de la Constitución a los fines de la educación que plantea tanto la ley nacional como la provincial y hacernos cargo respecto del inciso A, la educación de calidad, por ejemplo. Pero yo estoy hablando de conceptos. No lo tiro así como una lista al aire para que el otro adivine qué es lo que queremos decir. Entonces, esto, empezar así un coloquio, y ya es la debacle, ¿sí? De ahí va a ir en mal en peor, ¿sí? Empiecen a trabajar sobre la contextualización o el foco, entender que yo tengo que explicar qué es lo que estoy mirando, porque si no el otro no entiende. Bien, a mí me gusta hacer una diferenciación que a veces conceptualmente no la tenemos. Hay 4 conceptos que a veces manejamos como lo mismo: el dato, la información, el conocimiento y la comunicación. Son 4 conceptos que no tienen nada que ver y sí tienen que ver de acuerdo a cómo se los elabores. Porque la información, por ejemplo, es un dato procesado, ¿sí? El conocimiento tiene que ver con la información y con la experiencia de la aplicación de ese conocimiento. No es simplemente información. Yo tengo que aplicarlo, sacar conclusiones para ver si yo puedo plantear una extrapolación de eso que aprendí en una nueva situación. Ahí se transforma en un conocimiento. Mientras más veces se pruebe un concepto en la práctica, mayor conocimiento vamos a tener. Ahora bien, sobre el dato, y esto, o sobre la información, la comunicación. La comunicación, fíjense que tiene que ver con este dato, esta información o este conocimiento que yo tengo y quiero transmitirlo. Tengo que entender y posicionarme en el que lo va a recibir. Porque no es lo mismo, a pesar de que la información o el dato sean el mismo, un alumno se sacó un 3.
faltó 56 veces en el año. Yo no voy a comunicar de la misma manera esto a un superior que va a tener un conocimiento técnico profesional, a los padres o al propio alumno. La comunicación es distinta. ¿Sí? Hay filtros en la comunicación respecto de lo que se dice sobre esa información o sobre ese dato que no se van a incluir para todos. Esto puede pasar en un coloquio, tener que diferenciar, ¿qué estoy planteando? Tanto el dato como el conocimiento, la información, tienen estructuras para poder recolectarlo, resguardarlo y recuperarlo. Y este trabajo tiene que ver con el proceso del dato, con cómo lo califico, lo clasifico, lo jerarquizo, ¿sí? Cómo lo describo, cómo lo relaciono, y que tengo que trabajar con el secretario y con el vicedirector, si los tuviese, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, para recolectar, se recolecta en una planilla específica que creé para eso, ¿sí? No es lo mismo, fíjense, si yo voy a llevar en una bolsita de nylon, no sé, medio kilo de pan, a que le meta 2 kilos de tornillos. Y en alguno la bolsita no va a resistir. Entonces, el contenedor es importante. ¿Cómo trabajo en ese contenedor? Y yo en un coloquio puedo decir, bueno, vamos a trabajar en la elaboración de estas planillas, porque necesito recolectar datos. Pero también vamos a trabajar en cómo lo vamos a resguardar, porque después necesito recuperar esa información. Y esto muchas veces no se plantea en un coloquio, ¿tá? Lo tiro como una idea así para que tengan en cuenta. Hay muchos cómo que tengo que plantear en el coloquio, es decir, ¿cómo voy a trabajar con el secretario? Si voy a hacer una reunión, perfecto. ¿Qué va a hacer el secretario? ¿Cómo va a trabajar en esa reunión? ¿Para qué va a hacer eso? ¿Sí? Tengo que especificarlo. ¿Qué va a hacer el director? El director, el vicedirector. Cada uno de los actores va a tener una responsabilidad. Eso es parte de la agenda, porque la agenda y el proyecto educativo de supervisión van a señalar cómo yo hago el monitoreo y la evaluación de esos responsables. ¿Tá? Y bueno, hasta ahí llegó mi amor por esto. Ah, voy a terminar rapidísimo. No pensé que iba a ser tan rápido. Genial. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo andas, Marcos? ¿Tanto tiempo? Abrazo. ¿Qué hace, Fabián? Tanto tiempo, es cierto. ¿Estás por concursar otra vez? Y sí, la verdad es que creo que te había contado yo. Había quedado, tomé, estuve 15 días y no me sentí cómodo, renuncié. Sí. Lo que pasa que así como pasa mucha agua bajo el puente, pasan muchos docentes. Pero cual. Sí, me acuerdo. En el 2022 fue que había concursado. Mira. Y había agarrado en técnica 1 de perro. Bueno, no digas de dónde, no pasa nada. No pasa nada tampoco, no me sentí cómodo yo y bueno, nada, di un paso al costado, no digamos nada por hablar mal de nadie tampoco. O sea, fue una experiencia que no era de la escuela, no me gustó, no me sentí cómodo y bueno. Dije, vos habías hecho el robot, ¿no? El Tecnomar, sí. Sí, hay alguien que quiere ir a verlo. Tenés que pasarme la dirección, porque hay unos ingenieros que quieren ir a verlo. Yo estuvimos charlando con unos ingenieros de energía solar y querían ir a ver. Muy claro, bueno. Porque ahora pusieron también energías renovables ahí, ahora. Una nueva que arrancó ahora, este año. Sí, es Beltrán y Las Pareras. Te quería hacer una consulta puntualmente. No sé si en realidad no es con el contexto de lo que vos estabas explicando, pero es una duda que me quedó hace rato. En el caso que alguien, uno como jefe de taller, tiene que hacer una observación, uno necesita un directivo de respaldo, ¿o no? Para poder ejercer, digamos, la observación. ¿O no? Sí, para repetímelo. O sea, yo tengo que ir a observar una clase. Me mandan, por ejemplo, el directivo me dice, tenés que ir a observar una clase. Sí. Y es siempre que tengo una duda, porque me es existencial, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Yo lo he averiguado esto con ciertas personas y me dijeron que no. Si no hay un directivo de por medio, no se puede hacer una observación directa.
Bien, vamos a pensar en dos cosas. Espera que le digo algo a Nilda Noemí Flores. No, esto no es de técnica exclusivamente. No. A Silvia Sáez, no es de técnica. Yo utilicé la problemática de técnica como podría haber utilizado cualquiera. Bien, vamos a contestarle a Fabián. Acá hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Primero, nosotros nos manejamos con 3 leyes que nos enmarcan a nosotros respecto de nuestro empleo en una provincia. ¿Sí? Tenemos un estatuto, que es una ley, tenemos la ley 10430 o la ley de empleado público en cualquier otra provincia, o sea que somos empleados públicos, ¿sí? Alguna gente cree que no, pero sí, somos empleados públicos, y tenemos otra ley, que es la ley de procedimientos administrativos. ¿Bien? ¿Por qué menciono esto? Porque si vos te corres 1 milímetro de esas leyes, el director tiene potestad disciplinaria. El director es quien puede sancionar una falta a una ley, a una norma. También el inspector la tiene, pero no lo tienen los demás. Por lo tanto, el director tiene la potestad de evaluar, porque calificar, ya sea ponerte un 10 o ponerte un 1, es una sanción de alguna manera. Las sanciones no siempre tienen que ser negativas. Puede haber una sanción, sanciono esto, que es positivo, le damos un premio. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, vos, porque estás en un ítem escalafonario como jefe de área, como el secretario, no puedes evaluar. Simple. Ahora, ¿cuál es el problema? Y que muchos tienen la confusión. También hay que hacer una jerarquía normativa. Es decir, el decreto 2299 en la provincia de Buenos Aires, como en otras provincias, los reglamentos generales, dicen que el secretario, el jefe de área, no sé, el mecánico de la esquina, forman parte del equipo directivo. Sí, todo bien, todo lindo, es muy romántica la situación, pero normativamente, respecto de nuestro empleo, no son del equipo directivo. Porque los ítems escalafonarios así lo marcan. Vos sos de un ítem escalafonario y te iguala el secretario, lo mismo que el director, el regente y el vicedirector pertenecen a otro, porque ellos tienen potestad disciplinaria. El regente y el vicedirector en ausencia del director. Bien, ¿ah? O sea que esos son directivos, el otro sería jerárquico, nada más. No, todos son jerárquicos. Hay jerárquicos directivos y jerárquicos no directivos. Ah, listo. El secretario y el jefe de área son secretarios no directivos, por lo tanto no pueden evaluar y no pueden sancionar. Ahora bien, si yo sigo el decreto 2299 y digo, che, tenemos un problema que en nuestra escuela no se le designó vicedirector, no se le designó regente. Entonces, necesito en ciertos casos específicos que el jefe de área acompañe esta observación o vaya a hacer esta observación. Sobre todo, no sé, le puedo dar una tarea liviana, decir que siga a los profesores con los pibes de primer año. Bien. Razonable. En superior, el jefe de área. En superior, el jefe de área tiene un lugar de articulación, que en secundaria eso no pasa y debería pasar, que es articulación entre teoría práctica y lo que sería la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Las prácticas profesionalizantes. Entonces, yo hago de nexo como jefe de área entre estos 3 docentes. Pero bueno, eso también tiene que ver, ya te contesto, Silvio. Eso también tiene que ver con cómo se haya acordado institucionalmente esas cuestiones. Si todos estamos de acuerdo y firmamos un acuerdo, buenísimo, pero no corresponde. El único que puede sancionar es el director. Ahí quería llegar. ¿Y un inspector puede hacer un acuerdo habilitando esa situación? ¿Y quién es el inspector dentro de la institución?
¿Y el director? No. ¿Quién es el inspector dentro de la institución? ¿Quién es? Ah, no, bueno, sí. No es nadie. Claro. Entonces, los acuerdos son institucionales, no ariales. Si el inspector quiere hacer un acuerdo arial con sus directores, otro tema, lo discutiremos después. Pero lo que hay en la institución, el inspector no puede ni debe cogestionar. Bien. Eso que los directores salen, le pregunto, bueno, terrible. Eso destruye toda institución. Pero bueno, no tiene nada que ver. Me pregunta Silvia acá si el vicedirector tiene potestad disciplinaria. Vamos a una lógica jurídica. Yo te pregunto, ¿el vicedirector o el regente están en el mismo ítem escalafonario según el estatuto? ¿Están en el mismo ítem escalafonario? Te voy a decir sí, porque cuando yo quiero rendir para regente, tengo que rendir como director y después pido el descenso jerárquico. Si me ofrecen, en vez de un cargo de director y un cargo de regente, yo estoy asumiendo que voy a tener un descenso jerárquico. ¿Bien? Eso por un lado. Pero además, si lees las obligaciones y todo lo que tenga que ver con el rol del vicedirector o regente en el decreto 2299, en el Reglamento General de Instituciones Educativas, vas a ver que tiene los mismos, las mismas responsabilidades. Así que yo te diría sí. ¿Sí? Porque es una lógica jurídica. ¿Tá? ¿Preguntas, dudas, emociones? Igual yo les vuelvo a plantear todo esto. Yo lo que estoy diciendo tiene que ver con, perdón, que me estoy perdiendo acá, tiene que ver con una mirada de toda la estructura jurídica del docente, sin olvidarme la mirada pedagógica que corresponde, porque yo, digamos, hay toda una lógica. El otro día escuchaba, bueno, me decía un muchacho que estamos llevando un diálogo ahí en YouTube, que hay una incoherencia total. Sí, hay una incoherencia total. Pero el tema es que yo sea coherente. Digo, ¿por qué estoy diciendo algo? Bueno, porque hay una pedagogía que me llama la atención y profundizo sobre eso, porque hay un pedagogo que habla de tal cosa y me interesa y profundizo sobre eso, porque hay una norma que avala todo esto, hay una lógica jurídica, ¿sí? Esto se llama jurisprudencia en la lógica, es decir, ¿cuáles son las estructuras normativas que dan sustento a algo? Entonces yo sigo en eso. Puede ser que por ignorancia, ¿sí? Muchos digan, no, se hace así, siempre se hizo así. Bueno, eso puede ser por ignorancia. Bien. Lo que pasa acá, cuando uno quiere ir en contra de un ignorante o de alguien que está muy parado en un posicionamiento del cual no quiere salir, y a veces corremos riesgos que son inútiles. Entonces, yo digo siempre, si yo quiero cambiar un paradigma, una creencia, un pensamiento, voy despacio, ¿sí? Voy despacio y voy trabajando sobre esa idea y voy a tratar de lo que plantea Ausubel, ¿no? La secuencia didáctica, ¿no? Paso a paso, pero también el conflicto cognitivo. Yo tengo que llevar a esa persona si quiero que piense. Acá hay 3 conceptos para trabajar profundamente y ver cómo se trabaja sobre eso, que es la reflexión, que no es lo mismo que la toma de conciencia y que tampoco es lo mismo que la sensibilización. Si yo trabajo esos 3 conceptos a largo plazo, en una agenda de largo plazo, no voy a tener grandes resultados, pero sí hay cosas que se van a ir modificando, o por lo menos se van a ir cuestionando. Porque lo que se está haciendo no está bien. No es correcto lo que se está haciendo. Estamos desvirtuando la educación. Es más, cuesta a veces llamarlo a esto educación, porque la educación es algo más complejo. Nosotros podemos hablar de enseñanza de ciertos conceptos particulares en cada nivel, pero de cuando hablamos de educación, y yo digo, es demasiado a veces, es demasiado. Además,
por las problemáticas que se plantean, que no llegan a ser problemáticas porque se ven más como problemas que no tienen solución que problemáticas, porque la problemática implica que nosotros apliquemos un método de ciencia y que a partir de ahí generemos algún conocimiento. Es más, yo, para que no se frustren, las problemáticas no se resuelven, ¿sí? Porque van a volver a surgir, porque, como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Y a medida que el público se renueva, los conflictos vuelven a resurgir. El tema es cómo nos preparamos nosotros, qué protocolos fuimos armando en nuestra experiencia para poder ver si podemos extrapolar una experiencia anterior en un nuevo suceso. Pero por otro lado, si uno entiende que la docencia es trabajar con personas, que esas personas cambian, que esas personas pueden aprender, como dice Comenius, todos pueden aprender, depende del método, y yo les diría, bienvenido el conflicto, porque me pone en una situación de investigar, de mejorar yo, ¿no? Después lo demás, si que quieren mejorar o no, es otro tema. ¿Cómo se aborda el desacuerdo en el coloquio? Está buena esa pregunta, ¿eh? Espera que leo la segunda. ¿Cómo se aborda el desacuerdo? Bien. Hola, buenas tardes, Marcos. Sobre la agenda del director, ¿se diseña a modo de calendario? Mira, yo sobre la agenda les diría que lean y entiendan lo que dice Anderegg, creo que en la página 17 o 24, Anderegg nos plantea, hay una relación con el PES, la agenda tiene que ser de corto, mediano, largo plazo, pero entender la diferencia entre actividad, tarea, responsable, tiempo y cómo lo evalúo. Bien, es complejo, no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a planificar el tiempo de largo plazo. ¿Sí? Esto también es una cuestión. Esto yo no lo leí o no lo trabajo desde la bibliografía que te plantean para un concurso. No, hay otros autores, yo puse algunos libros de Maxwell, de Covey, de Dave Allen, de Steve Jobs, ¿sí? Que trabajan en una organización. La escuela nuestra, lamentablemente, no es una organización. No llega ni a la base de una organización. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas mal definidas. Esto lo dice también Stephen Ball en Micropolítica de la Escuela, cómo cuesta poder analizar una escuela porque no hay una jerarquía como corresponde, división de tareas, etc. Bueno, complejo. ¿Cómo se aborda el desacuerdo en un coloquio? Bien, primero, entender que yo no hablo como desde Marcos Polo. Yo lo que estoy diciendo, hay cosas que opinaría de otra manera, pero yo tengo que pensar que ustedes van a querer ascender. Tienen un jefe, ¿sí? Ese jefe es la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo no puedo decirle a ustedes, che, vayan reflexivamente, críticamente en contra de lo que dice. No, sería un suicidio. Entonces, yo lo que intento con esto es decir, bueno, ¿cómo puedo ir acordando con esta estructura como empleado? Porque soy un empleado que quiere un ascenso, quiere un mejor cargo. Entonces, de alguna manera, no tengo que lamer botas, pero no puedo ir en contra de todo eso. Bien, por eso es interesante plantearse algunas cosas desde el pensamiento crítico, y eso me lo da el posicionamiento pedagógico. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que yo puedo hacer entre lo pedagógico, que está con los autores que yo vaya a leer, no solo lo que me dan para leer ahí, sino todos los que yo quiera leer desde mi formación, la normativa de mi empleador y los documentos técnicos de la modalidad en que estoy? Tengo que hacer una combinación de esas cosas. ¿Bien? Ahora, si yo hablo de desacuerdo, es porque me lo estoy tomando personal, porque estoy hablando María contra Marcos, y María dice una cosa y Marcos dice otra. No, eso es un error. Yo, si voy a hablar en un coloquio, lo voy a decir: en cuanto a lo que estás opinando, el decreto 2299 dice esto.
Y no me voy a quedar con esa posición, porque si no es personal. Entonces le voy a decir a José, che, José, ¿vos qué opinás de esto? O voy a decir, eso que vos estás diciendo, la ley tanto o el autor tanto dice tal cosa. No digo, lo que vos estás diciendo, María, está mal, porque si no sería personal. Entonces, no hay un posible desacuerdo. ¿Está? ¿Se entiende esto? Si yo pienso desde el desacuerdo, me estoy equivocando, lo estoy llevando al lado personal. En esto hay un video que está en YouTube, creo que era de Maxwell, yo lo explico, sobre lo que es generar sinergia. Maxwell nos habla de una tercera alternativa. No es el pensamiento de Ignacio, no es el pensamiento de Marcos, sino que es nuestro pensamiento. Poder llevar a ese lugar implica no que los demás cambien, sino que cambie uno. ¿Está? Eso es algo a trabajar, desarrollar, no sale de un día para el otro, todos tenemos creencias, todos tenemos fantasías en la cabeza. Bueno, hay que sacarse un poco todas esas cosas y ver un poco desde afuera, ¿no? La escuela. Es decir, lo que pasa en la escuela es una verdad relativa, ¿sí? Porque si yo miro mi escuela que está llena de problemas, puedo mirar otras y, che, no pasa lo mismo en esa escuela. ¿Por qué no pasa lo mismo? Bueno, empecemos a analizar. ¿Por qué en algunas sí, en otras no? ¿Por qué en otras se avanza un montón y en otras realmente se está retrocediendo? Y bueno, el PES, acá me habla. ¿Hay que diseñar tablas o gráficos? Mira, todo lo que lleve a la síntesis, todos los que tienen clase conmigo habrán visto que yo me manejo mucho con redes. ¿Sí? Las redes implica que uno refleje el esquema neuronal y cómo se van dando esas relaciones. Además son muy sintéticos y no es un invento mío, sino que tiene que ver con el método científico. Hay por ahí circulando en Instagram el método, no me puedo acordar de quién, pero el método científico dice que después de la tesis, o sea, yo tengo una hipótesis, después de la tesis y la antítesis, que pueden ser probar la hipótesis o no probar la hipótesis, a través de un pensamiento deductivo o inductivo, llego o debería llegar a la síntesis. Y esa síntesis es lo que yo puedo publicar, porque es tener ese conocimiento, lo manejo, ¿sí? Sencillamente, y lo puedo transmitir. Hay un método que se lo adjudican a no sé quién, búsquenlo porque en estos días está apareciendo mucho, o será lo que las cosas que miro que me aparece un montón. Pero bueno, dice más o menos lo mismo que esto. Si uno tiene un conocimiento o quiere saber si algo lo entendió, agarra, se lo explica a un pibe de 11, 12 años. Si el pibe me entendió, quiere decir que fui lo bastante sencillo y pude hacer la transposición didáctica necesaria para que un pibe de 11 años me lo entienda. ¿Bien? No termina ahí ese método. Luego, se lo tengo que explicar a un par mío, pero con palabras técnico-profesionales. Entonces, si yo soy capaz de llevar un conocimiento a un nivel donde un pibe pequeño con cierta madurez de comprensión lo entendió y luego lo llevo a un profesional, quiere decir que yo domino el tema. ¿Sí? Esto es, en el método científico, la síntesis. ¿Sí? La síntesis no es lo que muchos creen resumir, sino que con pocas cosas, si es un gráfico, un esquema, mucho mejor, con pocas cositas yo puedo explicar un tema complejo. Están acá. Gracias, Marcos, por tu tiempo y lo claro en tus explicaciones. Tengo que retirarme. Sí, ya nos vamos a ir todos. Vamos. Miren, yo lo que entiendo y hago referencia a lo que dice acá Gloria Chape de el tiempo, ¿no? Me parece que nosotros no tenemos un concepto claro del tiempo y que tenemos una limitación con el tiempo, y eso me parece que es algo sobre lo que nosotros tenemos que trabajar mucho. Como docentes,
de una clase, pero también como jerárquicos o como personas en el día a día. El tiempo, la verdad que es el recurso no renovable más importante. Tenemos una vida limitada, pero a veces no se trata de nuestra vida limitada, ¿sí? Nosotros somos un punto en una línea de tiempo del universo, ¿no? Nada. Pero que si yo me pongo desde el lugar para el que me preparé, que es, digo, desde la enseñanza, poder modificar un poco la vida de alguien para que esa vida sea de calidad, tendría que poder entender, si mi tiempo es limitado, cuán limitado es el tiempo de un pibe que no llega con todas las condiciones y recursos a una escuela. Y entonces ahí yo voy a aprender o voy a entender que, y esto está bueno en los reglamentos generales de instituciones educativas, en la ley de educación, en la ley de promoción, yo voy a entender que cualquier situación que viva un alumno, cualquiera, no estoy hablando de algo específico, clima escolar, bullying, ausentismo, repitencia, desaprobación, cualquiera, es un riesgo de vida. Cualquiera. ¿Por qué? Porque ese pibe a futuro tiene un montón de cosas comprometidas. Algunos dicen, che, la escuela primaria tal manda a los pibes sin saber leer. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué hiciste vos por eso? ¿Qué hizo esa institución que lo recibió? ¿Puedo recibir 20 pibes durante, no sé, 2 años? Pero en algún momento me tiene que explotar la cabeza y decir, tengo que laburar con ese director de primaria, articulando, y con los inspectores que corresponden para que esta situación cambie. Porque hay un riesgo. No estamos hablando de un riesgo físico. Estamos hablando de un riesgo de país ya, porque ya esto se extrapoló, se potenció tanto que eso se ve en toda la República Argentina. Bien. Ahora, si yo detecto un riesgo como director, como inspector, como quien sea responsable en el sistema educativo, tengo que poder planificar un cuidado. Es lo mismo que si fuese el hijo, un familiar de cualquiera de nosotros. ¿Hay un riesgo? Tiene que haber paralelamente la planificación de un cuidado. ¿Qué dice Matus de la planificación? Y esto me parece genial. Planificar es pensar antes de actuar. Esto para que ustedes se lo digan a esos que dicen, ¿para qué voy a planificar? Si yo ya sé. No, macho, no sabés. Planificar es pensar antes de actuar. Complejo, ¿no? Pero bueno. Hola, profe, ¿se puede compartir la grabación? Recién me uno, gracias. Sí, la grabación se sube a YouTube dentro de un, no sé cuánto, porque depende de Nacho que le edite. Intentaremos que sean horas, no días. Sí, horas, sí, por favor. Bueno, gracias. Ah, no, sos vos, Nacho, que estás poniendo cosas. Yo digo, ¿qué me perdí? Bueno, les explico algo porque por ahí a veces nosotros estamos a full atendiendo gente. Nosotros compartimos bibliografía que no tiene ningún costo. Estos Zoom que son, vamos a tratar de que sean semanales, a veces se nos complica, todos nosotros tenemos unos laburos y sobre todo Nacho, para que esto quede prolijo, me acompaña. Entonces tenemos la bibliografía, estos Zoom se suben al canal de YouTube, todo eso es sin ningún costo, pero nosotros manejamos una asociación que estamos tratando de que sea fundación, lo cual tiene una logística para llevar adelante todo que nos demanda un costo. Y cada vez que podemos estamos metiéndole a innovar algunas cuestiones sobre la preparación. A mí lo que me preocupa básicamente es cómo se prepara un directivo. Me parece que el directivo y el inspector pueden cambiar las cuestiones en una escuela. Me parece que son hasta los máximos responsables, porque pueden evitar o pueden ser quienes filtren lo que viene de arriba como lo que viene de abajo, pero también considero que hay que darles herramientas, hay que prepararlos un poco más, no dejarlos solos, porque muchas veces el inspector, esto se vio en pandemia, el inspector y el director quedaron solos y decidiendo cosas que no les correspondían, lamentablemente, pero bueno,
nosotros estamos apuntando a eso. Así que bueno, cualquier cosa se pueden comunicar con nuestro WhatsApp y lo que podamos ayudar, ahí están. Gracias a todos y nos vamos yendo. Nos vemos. Gracias, Marcos. Gracias. Abrazo grande. Abrazo. No, Marcos, gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Chao.